Ya, ya me voy poniendo canchero. De los traumatismos craneoencefálicos, decíamos, a veces son un antecedente de días previos. Una caída o un golpe en la cabeza, que en su momento fue un golpazo y que ni siquiera perdió el conocimiento, muchas veces determina un sangrado muy lento, que va trayendo algunos síntomas como dolor de cabeza, dificultad en la concentración. Y finalmente el paciente se va acercando a la confusión, ¿sí? Pero antes de estar claramente confuso, empieza a estar irritable y tiene un cuadro de excitación psicomotriz, que no se den fáciles. Entonces, si uno investiga enfermedades psiquiátricas, antecedentes, no encuentro nada, intoxicación, no encuentro nada, le hago el laboratorio, no encuentro nada, y empiezo a pensar y pregunto, ¿sí?, por traumatismo, por antecedentes de traumatismo. Si aparece algo, listo, le hago una imagen y con contraste y nos vamos acercando al diagnóstico. Si el paciente no recuerda o no sabe, porque está ya medio confuso, no nos puede decir si se golpeó la cabeza y no hay nadie que pueda darnos la información, voy viendo también las otras causas neurológicas que pueden ser tóxicas, tumorales, sobre todo tumores del sistema nervioso central, infecciosas, inflamatorias. Son todas causas que van a ver en síndrome confusional, porque el síndrome confusional muchas veces está con un cuadro de excitación psicomotriz. Entonces, el laboratorio nos permitirá arrimarnos algunas y finalmente una imagen, y a veces estos pacientes terminan, acá ha sucedido y hemos diagnosticado cosas más raras, como una punción lumbar. O sea, no encontramos nada, por ahí fiebre, por ahí ni siquiera fiebre, y por ahí una punción lumbar, pero eso lo va guiando el clínico o el emergentólogo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que ver es descartar las causas psiquiátricas, que pueden ser las tres primeras, como episodios psicóticos, trastorno del estado de ánimo, intoxicaciones alcohólicas. Y si vamos descartando esto, le decimos al clínico, che, esto no es para mí ni ahí. Acá a mí me ha pasado, y con algunos colegas, que dicen, no, esto, pero bueno, yo no lo voy a ver. Le pedí yo la TAC o la resonancia, y después fui con la resonancia y le digo, mira, ¿qué te parece? ¿No es para vos? Mirá. Y tiene que ver otra vez con esto de que por ahí al que no está cerca de la salud mental de alguna manera, le incomoda el paciente, entre comillas, loco. Porque una excitación psicomotriz parece o tiene más apariencia de paciente loco que de paciente con un trauma craneoencefálico o con una meningitis de algún tipo, ¿sí? O con una intoxicación con anticolinérgicos. Tiene un aspecto de loco, una conducta de loco que lo ve el psiquiatra. Porque a muchos los locos les disgustan. Doctor, Sí. una pregunta. Lo que usted escribe acá como el estado de excitación psicomotriz, ¿no es muy parecido a lo que ocurre en el estado de manía? No necesariamente.
sea, puede llegar a la gravedad, o sea, el estado de manía como grave puede llegar a esta Sí, excitación psicomotriz. sí, sí, sí. Sí, encuadra dentro de lo que veíamos en la anterior como episodio psicótico agudo. ¿Sí? Esa manía, digo, habíamos dicho que en otras clases que los trastornos bipolares pueden tener síntomas psicóticos. No quiere decir que sea una psicosis o una esquizofrenia, pero sí que tenga síntomas psicóticos y entonces sea un episodio psicótico agudo, porque no es crónico. Esto revierte. Sí, digamos, la manía puede llegar a una excitación psicomotriz o puede parar antes, digamos, estar unos grados más abajo de eso y ser lo que decíamos, un paciente que habla rápido, que se viste raro, que está acelerado tanto verbalmente como psíquicamente como motrizmente, pero no llega al descontrol absoluto y a la violencia. Factores de riesgo: el sexo masculino y los cuadros de excitación psicomotriz se suelen ver mucho más, o bastante más, ahora no tanto. Antes era más importante la prevalencia, pero se suele ver más frecuentemente en varones que en mujeres. Yo creo que esto tiene que ver con la constitución sociocultural del varón, que está más próximo a lo violento. El nivel socioeconómico bajo es más prevalente en el nivel socioeconómico bajo. La historia familiar de violencia, si es un paciente que tiene una historia de violencia, una historia familiar de violencia, es alguien que creció y que está cerca de la violencia y entonces más fácilmente se pone violento. Antecedentes de conducta violenta, obviamente, si sabemos que tiene antecedentes de conducta violenta, lo tomaremos como un factor de riesgo. ¿Para qué? Para ver qué vamos a hacer con este paciente y con nosotros, ¿sí? Estos pacientes son de riesgo para ellos, pero son de riesgo para los otros que están alrededor y nosotros estamos ahí. Que sea miembro o ex miembro de fuerzas de seguridad, porque estas personas están acostumbradas y que tienen una educación respecto de la violencia, entonces la violencia les queda también más a mano, les parece una cosa mucho menos extraña que a nosotros y la tienen mucho más cercana, llegan fácil a ese punto. Intoxicación por estupefacientes o alcohol, porque están desinhibidos, entonces es más probable y más fácil que lleguen a un estado de violencia. Indicadores de violencia. Esto los tenemos que tener en cuenta para preservarnos y para preservar al paciente de que se lastime o lastime a alguien en ese contexto de violencia de la excitación. Entonces, lo que dijimos antes, el lenguaje procaz en tono elevado, empieza los gritos. Por ahí vamos a ver que cierra las manos y los vemos tenso y con los puños apretados, los dientes apretados, que empiece a proferir amenazas verbales. Esto parece bastante raro en la atención de un paciente esto, porque no es lo que solemos pensar nosotros como un paciente, pero estos son pacientes. Entonces las amenazas verbales en no te me acerques que te voy a romper la cabeza y vos qué haces, insultos, amenazas. La agitación, que empiezan a estar agitados sin un motivo, sin un plan, lo que hacen no tiene mucho sentido, van caminando y uno se da cuenta que está inquieto pero que no está haciendo nada definido. ¿Cómo prever y preservarse de la violencia inmediata?
Primero, debemos tener un estado de alerta y no subestimar la situación. O sea, una cosa es, los que tienen miedo es no tener miedo, y tampoco subestimarla y decir, ah, no, acá no pasa nada, esto yo lo manejo. ¿Sí? Hay que tener un estado de alerta, estar muy atentos. Hay que tener información previa a la entrevista en lo posible. Y en general esto se puede hacer por ahí antes de ver al paciente, si lo trajo la policía, si está con un familiar, por ahí sí podemos charlar con ellos previamente para tomar datos mejor. Sí. Entonces, si lo trajo la policía, le preguntamos, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no, fuimos a la casa, estaba así, estaba así, pasó esto, pasó lo otro, y todo eso son datos. Datos que ustedes van a ver que van a ir encasillando en todo lo que fuimos viendo. Uno lo recibe todo suelto y después lo empieza a ordenar en su cabeza. A estos pacientes hay que atenderlos nunca solos y tampoco encerrados. ¿Sí? En lo posible, si pasan un consultorio, pasan con alguien más, dejan la puerta abierta y tratamos de tener la precaución, si es posible, de que tanto, es el punto que está más abajo, tanto nosotros como el paciente tengamos la misma facilidad de acceso a la salida o la misma oportunidad de salir. Porque si nosotros nos ponemos del lado de la puerta y el paciente y le franqueamos la salida al paciente porque estamos adelante de la puerta y él está del otro lado, el paciente se puede sentir amenazado y por ahí nos agrede pensando que no lo estamos dejando salir o que estamos nos interponemos en la salida. Si nosotros le dejamos la puerta al paciente, somos nosotros los que no vamos a poder salir. Entonces, en la medida de lo posible, y en toda esta atención que tenemos que tener, tenemos que tratar de que los dos podamos alcanzar la salida. Porque por ahí si el paciente se va a ir y está muy violento, y bueno, se va. No voy a agarrarlo y hacerme el héroe, porque puedo terminar mal. Y por ahí terminamos mal los dos, yo y el paciente. Asegurar el ambiente es otra de las cosas. Cuando entramos al consultorio, si conocemos el consultorio y tenemos un consultorio para esto, para atender pacientes psiquiátricos y qué sé yo, el consultorio tiene que estar previamente chequeado y ser un ambiente seguro. Un ambiente seguro quiere decir que no haya un palo, que no haya un pie de suelo, que no haya algo que el paciente pueda tomar como arma, como objeto para dañar. No tiene que hablar cuchillos, o un bisturí o lo que pueda haber en un consultorio, en una institución. Y si lo hay, en asegurar el ambiente no solo implica que no estén estas cosas, sino que si están, yo los tengo bien ubicados. Si sé dónde está y entonces voy a estar atento, porque si el paciente va en esa dirección y demás, si lo toma, yo tengo que tener la capacidad de reaccionar ante eso para cuidarme. No ofrecer la espalda, esto también es cuando decimos no subestimar la situación, porque yo esto lo he puesto porque varias veces escuché historias donde los médicos o el personal de salud es agredido porque ofreció la espalda, pensando. ¿Sí? En ese momento, el paciente no tiene claro para nada que nosotros lo queremos ayudar. Y muchas veces piensa que los queremos perjudicar. ¿Sí? Si es un paranoico, por ejemplo, ¿sí? O si está bajo el efecto de alguna sustancia y en su delirio somos algo que lo va a perjudicar. ¿Qué hacemos ante un paciente agitado o agresivo?
La labor médica con estos pacientes, con el paciente en crisis, debe contemplar, lograr sedarlo de modo rápido y efectivo para evitar daños que pueda ocasionar su conducta, daños hacia sí o hacia los otros, ¿sí? Entonces, para resolver la emergencia y restablecer el control de la situación, muchas veces se requieren modos o formas coercitivas de tratamiento, o sea que esto debe ser sin contar con el consentimiento del paciente por la fuerza muchas veces. ¿Qué hacemos ante un paciente agitado y agresivo? Muchas veces tenemos que contenerlo. Para esto vamos a pedir la colaboración de la familia, si el familiar es alguien razonable, porque a veces los familiares entorpecen esta tarea. A veces porque se ponen ellos violentos con el paciente y otras veces porque no quieren que se lo aten, no quieren agarrarlos y tratan de convencerles de otra cosa. Y esto lo que hace es que la situación se vuelva más confusa, nosotros perdemos el control de la situación y esto hace que la situación empeore. Entonces, si tuvimos oportunidad de charlar un poco con el paciente, con el familiar y nos parece que nos puede ayudar, bien. Y además es bueno que esté para que vea cómo trabajamos. Esta cosa que a veces algunos por ahí hacen de que cerramos la puerta para que no vea lo que hacemos en estas situaciones, lo mejor es que vea, porque para que después no queden dudas de que nosotros hicimos todo lo posible por ayudar al paciente y hicimos lo mejor posible. Si vamos a trabajar bien, ¿qué problema con que nos vean? Si el familiar pensamos que va a entorpecer, se lo explicamos. Decimos, miren, mejor que se quede afuera porque me parece, cuando está usted la situación se pone más compleja. A veces el familiar lo entiende, a veces no lo entiende, entonces uno le pide a alguien de seguridad que saque al familiar. En general uno debe contar. Lo mejor es contar con el consentimiento o familiar o judicial para actuar contra la voluntad de un paciente. Hay momentos o circunstancias que no permiten esto, o porque no hay un familiar, o porque no hay ocasión, digo, no voy a decirle al paciente, espere un poquitito, no rompa nada, que llamo al juzgado y le pregunto. Pero sí después va a haber una información al juzgado, porque hemos coartado la libertad de una persona con un motivo, pero bueno, hemos coartado la libertad, entonces habrá que decir y exponer los motivos de esto. Conductas a seguir en la entrevista. Prever la violencia inmediata, y esto es con los signos que fuimos viendo de lo que era la violencia. Explicitarle, o sea, decirle al paciente claramente cuál es nuestra intención, que es ayudarlo, ¿sí? Para que no se lastime, para que no lastime a otros, para que se sienta mejor, porque así no puede estar. Hay que tener firmeza y claridad en los límites y en las indicaciones. Si no, lo que pasa muchas veces es que el paciente toma como la conducción de la situación y todo se complica más. Sin ejercer un autoritarismo o sin ejercer violencia sobre el paciente, sí somos firmes, claros y firmes. Pero a veces, si uno se pasa de la raya, termina siendo autoritario y termina ejerciendo violencia sobre el paciente, lo cual genera más violencia de parte del paciente. Nosotros, la gran ventaja que tenemos con estos pacientes es que nosotros estamos claros, tenemos claridad para pensar, sabemos cosas sobre lo que le pasa y él no sabe nada y mucho menos tiene claridad. Entonces la gran ventaja nuestra es esa, es saber y tener claridad, lo cual nos deja siempre
con las amplias posibilidades de resolver la situación. Hay que ofrecerle medicación al paciente, explicarle que así no puede estar, que está muy nervioso, que está muy mal, que puede lastimar, y que para eso, para que mejore o para calmarlo, le vamos a dar una medicación. Le vamos a indicar una medicación que tiene que tomar. Si la situación da, porque no es desbordante todavía, podemos ofrecerle medicación vía oral. Si la situación es muy comprometida, la vía oral va a tardar un poco, entonces le ofrecemos medicación parenteral que será intramuscular. Si el paciente no lo acepta, diremos que se la tenemos que dar igual y que nos está obligando a hacerlo sin su consentimiento, sin que él lo quiera. Entonces acá vamos a pasar a la contención del paciente. Para esto tenemos que tener las cosas más o menos organizadas. Sí, para contener a un paciente por lo menos tenemos que ser 4. ¿Sí? Para que la cosa salga más o menos bien. Si somos menos, cuanto menos seamos, más probabilidades hay de que las cosas salgan mal. Si somos 1 o 2, y yo no lo intentaría. Si es 1, si estamos solos, nunca. Si somos 2, tampoco lo intentaría. Si somos 3 y no hay otra chance, bueno, vamos sabiendo. Si somos 4 ya está bien, y si somos 5 es lo ideal. Porque se supone que como ya sabemos de esto, los que están con nosotros también saben, y entonces van a saber qué hacer. ¿Sí? Le decimos al paciente, mire, vamos a tener que sujetarlo porque usted no quiere recibir el tratamiento y así no lo podemos dejar. A veces los pacientes cuando ven 4 o 5 adelante dispuestos dicen, bueno, se dan vuelta, ponen la colita o ponen el brazo y se dejan medicar. Esto pasa y no es raro. Si no pasa, bueno, tiene que estar claro quién es el que está organizando, coordinando la situación, porque es el que va a dar las indicaciones y los demás van a obedecer, o sea, van a seguir las indicaciones. Porque en esto tenemos que ser coordinados y si el que está dirigiendo las cosas dice, bueno, agarrémoslo ahora, ya cada uno tiene que saber qué va a agarrar. Le vamos a sujetar los 4 miembros y si hay un quinto le va a agarrar la cabeza en el momento que se pueda. Porque los pacientes a veces se golpean la cabeza, porque muerden, también escupen, pero eso no tiene como complicación el asco y no otra cosa. Entonces, yo digo, bueno, agarrémoslo, me muevo y se mueven todos conmigo, porque si alguno no lo agarra, no le agarra una pierna o no le agarra un brazo, y yo le agarré un brazo, con el otro brazo que tiene libre me va a encajar un tortazo. Entonces, dependemos de los otros, cada uno depende del otro, y de que el equipo haga las cosas bien para que salgan las cosas bien, y nadie se va a lastimar si se hacen las cosas bien. Se supone que estamos en un lugar donde tenemos una camilla, lo llevamos a la camilla, y ahí tenemos medidas de sujeción adecuadas. Acá en el hospital trabajamos con lo que hay, son vendas con apósitos para no lastimarlo. Van a ver que en la diapositiva siguiente, el slide siguiente, en el segundo punto dice, para el abordaje de este tipo de situaciones contamos entre otras medidas con la contención física. La contención física se trata de un acto terapéutico.
con indicaciones y procedimiento específico. Es importante conocer dichos aspectos para su adecuada aplicación. ¿Por qué? Porque a veces uno ve, a mí me ha tocado ver que se contiene a un paciente como si lo estuviesen castigando, más o menos. Ah, como te portaste mal, hiciste un quilombo ahora, y lo atan y le apretan las sujeciones. Eso a futuro es un problema para el paciente, obviamente, y después si hay algo legal va a ser un problema para nosotros también. Y acá tenemos una guía o protocolo que pretende ser de utilidad no solo para los profesionales, sino para los que trabajan en el ámbito de la salud o para los que puedan estar en una emergencia de un hospital general. La contención mecánica es la sujeción física y un último recurso terapéutico. Recuerden que para esto al paciente tratamos de convencerlo, tratamos de llegar a otras cosas y nada nos dio resultado. Si seguimos esos pasos, no vamos a tener problema. Ahora si no hablamos con el paciente, lo agarramos, lo andamos, y algún juez nos puede decir, pero usted intentó algo antes, le dijo al paciente, le explicó. Entonces es un último recurso terapéutico que se utiliza en situaciones extremas para garantizar la seguridad del paciente y del medio. Sin olvidar que dicha medida sitúa al paciente en un estado de privación de libertad con implicaciones legales que deben ser consideradas. Las implicaciones legales es que si nosotros hicimos una buena valoración de la situación y lo contuvimos, no va a haber problema. Ahora, si lo contuvimos porque se nos antojó o porque nos pareció una cosita de nada y el paciente dice, ah, bueno, me contuvieron, ahora van a ver, podemos tener un problema. Si hacemos las cosas bien, no lo vamos a tener. A lo sumo explicaremos por qué fueron las cosas, cómo se dieron. Esto está todo escrito en una historia clínica, entonces no va a pasar nada. Más allá de ir y charlar un rato con un juez, que es bastante desagradable, en general a los médicos nos disgusta, nos angustia. Hay un numerito que dice que el 25% de los pacientes asistidos en un servicio de urgencias puede requerir este tipo de conducta terapéutica. Acá van a ver el slide siguiente, si lo tienen, las causas orgánicas de todo esto, son muchas. Postoperatorio, fiebre, alteraciones cardíacas, vasculares, trastornos neurológicos cerebrales, tumores, encefalopatías, accidentes cerebrovasculares, demencias, infecciones del sistema nervioso central, alteraciones metabólicas, alcohol, drogas, consumo, abstinencia. En la semiología van a ver pacientes confusos o desorientados, inquietos, bla, bla, bla. Esto ya lo hemos visto. Después ustedes lo leen otra vez. De instalación aguda o subaguda. ¿No? Acuérdense que esto puede venir de días. Las causas psiquiátricas acá están: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite, debilidad mental. Los débiles mentales, cuando se ponen violentos y tienen excitación psicomotriz, son muy complicados. Porque además, explicarle a un débil mental es una cosa muy, muy complicada. Ahí tenemos la familia que nos ayudará probablemente. Contención mecánica, indicaciones. Las indicaciones para la contención son prevenir las lesiones del propio paciente, o sea, que haya riesgo de lesionarse o de que lesionen a otros, al personal sanitario. Evitar interrupciones graves del tratamiento del propio paciente o de otros. Y esto es cuando a veces hay pacientes que están aún en otros sectores como clínica médica o en terapia, y que por estar en un síndrome confusional se ponen violentos, se arrancan las vías. ¿Sí? Entonces, acá el paciente con eso va a interrumpir su tratamiento en forma riesgosa, entonces debemos por ir contenerlo para permitir el tratamiento que el médico le esté instaurando. ¿Sí?
que no se saque la sonda, las vías o lo que tenga. Evitar daños del entorno, daños importantes. A veces, y esto también aparece, para evitar la fuga del paciente, si se considera que existe el riesgo de que el paciente corre peligro, no estando capacitado para tomar él la decisión. O sea, si el paciente se va a fugar, nosotros acá, el servicio de salud mental, la sala de psiquiatría es un lugar abierto, o sea, hay una puerta, pero esa puerta se puede abrir. Y entonces los pacientes que se fugan o que intentan fugarse y tienen riesgo por esto, muchas veces terminan contenidos y medicados. ¿Sí? Bueno, algunas cosas a tener en cuenta. No colocar los sistemas de sujeción mecánica directamente sobre la piel. Las buenas sujeciones que se compran tienen ya una protección sobre la sujeción, que suele ser o de una tela resistente o de cuero con un fieltro por dentro para que no lastime al paciente. Por supuesto, tampoco ponerlas sobre heridas ni sobre vías. Algo también importante, dice el personal, a veces nos ayuda la policía, dice el personal que participe de la contención deberá retirar previamente de sus bolsillos todos aquellos objetos que puedan ser utilizados por el paciente para provocar agresiones contra él o contra el personal. Cuando participa la policía, se pretenden a veces estar con el arma y uno dice, ¿y si caza el arma en este momento, qué onda? Sí. Entonces hay que hacer que el policía deje su arma, que no venga a sujetar al paciente con el arma. Sacarle o no, decirle a un policía que se desprenda del arma es muy difícil. Este, igual, en general uno termina haciendo, si no, uno le pide que no participe, porque el riesgo puede ser mayor si le caza el arma que si no participa el policía. Hay que explicarle, qué sé yo, porque ellos también, si pierden el arma, si tienen un lío. Entonces, pero hay que ofrecerle un lugar seguro, déjela acá, que se le dé a un compañero, y entonces sí nos ayuda. Ellos son muy confiados, dicen, no, el arma no me la va a sacar, por favor, oficial, agente, deje el arma. La decisión, esto es lo que decíamos antes, será tomada por el profesional a cargo del paciente o en su defecto quien resulte más oportuno. Este va a ser que coordine las acciones. Sí. Una vez decidida la contención, no se vacila. O sea, uno intenta no hacerlo, ¿sí? Le explica al paciente, le dice, le advierte que se va a hacer, pero cuando vimos que nada resulta, lo hacemos. Porque a veces, te los digo, con mucha experiencia, yo hice guardia 22 años acá en el hospital. Y paralelamente hice guardias en otros lados, tengo más guardia que hoja de calendario. Hice 8 años de guardia en un sistema de guardias domiciliarios. O sea, íbamos a las casas de los pacientes, que es muy distinto que hacer una guardia en un hospital donde tenés todo dispuesto para vos. En una casa todo está dispuesto para el paciente, más o menos. Incluso en la vía pública, que es algo bastante, o sea, poco aconsejable, pero en realidad 2 veces hice en la vía pública yo, pero con un equipo, con ambulancias y qué sé yo. Pero es lo más complicado por ahí. Entonces les decía, lo que a veces pasa es que ustedes deciden contenerlo y cuando el paciente ven que lo van a contener, dicen, no, 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 está bien, voy a hacerlo, me voy a tomar la medicación, que yo, bueno, esto, ¿le vas a dar la medicación? No, 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 la verdad que no quiero. Y entonces te puede pasar un largo rato, sí, no, para. Fuimos claros, le dimos la chance clara, le dijimos que lo vamos a poner, lo contenemos. Se acabó. ¿Sí? Porque además el personal yendo y viniendo y el parte del paciente empieza a ver que él está
llevando la situación adelante y no uno, porque yo dije lo voy a contener y después digo, bueno, no lo contengo, intentamos. Y me dice, no quiero, bueno, lo contenemos. No, yo lo había tomado. Listo, el que está llevando la situación es él y no yo. Bien. Cada asistente tomará un miembro al unísono y el otro a la cabeza. El trato deberá ser firme y respetuoso en todo momento, sin tomar en cuenta posibles provocaciones. Y esto es para recordar, porque el paciente en su estado nos provoca y a veces parece que nos provoca con mucha intención. No podemos responder a su provocación, ¿sí? No podemos, como yo veo a veces, cuando participa alguien que no está entrenado, un policía, por ejemplo, lo agarra del brazo, pero en vez de agarrarlo se lo retuerce y le da. No. Y entonces el que está llevando acá adelante la situación tiene que pedirle al policía que no lo castigue, que no ejerza violencia con ese. No es un preso, un detenido. Ellos están preparados en general para otra cosa. ¿Sí? Entonces le decimos, no, pero oficial, no hagamos esto, es un paciente, no lo lastimemos, y por supuesto menos nosotros, ¿no? Agarrarle el bracito o ejercer algún tipo de fuerza que lo esté dañando. Entonces el trato es firme y respetuoso. Muchas veces esta emergencia es el primer contacto de un paciente con la psiquiatría. Es la primera experiencia. Entonces, si fue cuidadosa y fue adecuada y estuvo bien hecha, el paciente va a tener, a pesar de todo, un buen recuerdo, porque cuando esté mejor se va a dar cuenta que lo cuidaron. En ese momento no se da cuenta de nada, pero ojo, la memoria sigue funcionando. Y después los pacientes que muchas veces después de todo esto piden disculpas. Y les da vergüenza. Porque no eran ellos, digamos, entre comillas, cuando estaban así. Entonces, o les da mucha vergüenza, piden disculpas. ¿Eh? Y si hicieron las cosas mal, también me dicen, no, porque a mí me pegaron cuando me hicieron eso, me lastimaron acá. Y otras veces no quieren saber más nada con la psiquiatría. Me llevan ahí y me tratan mal y me violentan. No quiero ver uno más de estos en mi vida. Entonces, eso tenemos que tenerlo en la cabeza a la hora de actuar. Bien. Cuando lo sujetamos y después lo contenemos y después lo sujetamos, lo atamos, digamos, que se dice sujeción, y entonces lo vamos a hacer en la camilla y lo vamos a sujetar los 4 miembros separados, así, o así, al costado de la cama, las piernas abiertas, y le vamos a sujetar los 4 miembros y le vamos a pasar lo que nosotros llamamos una pechera. Acá ellos les dicen cinturón de tórax, ¿sí? Que es porque si lo hacemos así, el paciente se levanta y entra. Entonces le ponemos